buenos días. Esta semana vamos a aplicar algunas cosas que ya conocemos, principalmente con vectores, y vamos a empezar esta nueva unidad que es la introducción a la estática. La estática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo en reposo. Al hablar de estática estamos hablando que un cuerpo prácticamente no se está moviendo. Y al no moverse, la presencia de todas las fuerzas, de todos los vectores en realidad que estén presentes en este cuerpo, no están generando alteración de un cambio de posición. Por lo tanto, la estática, ¿no? Se aplica al análisis y al estudio del equilibrio tanto del conjunto de objetos sólidos, inclusive líquidos, como las partes que lo constituyen y también los elementos de los materiales de los cuales están compuestos. Por ejemplo, no es lo mismo analizar un bloque de roca que un bloque de madera, ¿no? Hay condiciones que se van a repetir, pero hay muchas diferencias que van a afectar un movimiento. Uno de los principales objetivos de este nuevo capítulo estática es la obtención de esfuerzos cortantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esfuerzos cortantes? Cuando existen un conjunto de fuerzas que vienen a ser vectores, que resultan prácticamente de una interacción continua de las fuerzas propias de este cuerpo. Por ejemplo, una fuerza propia de todos los objetos es el peso. También existen fuerzas conocidas como la fuerza normal, que lo vamos a ver después, fuerzas de torsión, momentos, momentos flectores a lo largo de una pieza. Observamos en este pequeño gráfico, por ejemplo, que este cuerpo está perfectamente en equilibrio, pero no necesariamente debe estar sobre el suelo para estar en equilibrio, sino el conjunto de todas las fuerzas que observamos allí prácticamente están relacionándose para generar ese equilibrio y obviamente cumplir la función que se ha diseñado para estas. Por ejemplo, es un puente, ¿no? Eh, Sigamos. Por lo tanto, el nuevo concepto que vamos a conocer ahora es la fuerza. La fuerza es todo aquello que se puede modificar, es decir, viene a relacionar un vector. Cuando hablábamos de vectores, identificábamos que tenían condiciones básicas: módulo, dirección y sentido. La fuerza es un vector, ¿no? Tiene módulo porque prácticamente representa una unidad determinada. Tiene dirección y tiene sentido. No es lo mismo una fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En este caso, por ejemplo, la reacción que se ve en la caída de algo. Bueno, cuando hablábamos de fuerza, estamos recordando las magnitudes vectoriales. Fíjense, todo lo que hemos llevado en los anteriores capítulos, que son vectores, son aplicaciones principalmente para unas fuerzas que van a interrelacionar constantemente, prácticamente en todo el universo. Por lo tanto, una fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de un cambio de momento lineal que puede existir entre dos partículas o un sistema de partículas. Es por eso que decimos que es todo aquello que es capaz de modificar la posición o el estado de un cuerpo. Según la definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma inclusive de los materiales. Por lo tanto, fíjense, fuerza también es relacionada con la velocidad de un cuerpo en módulo, dirección y sentido. Las condiciones fundamentales de un vector es tener tres características: módulo, dirección y sentido. Una fuerza puede deformar y cambiar la forma, valga la redundancia, o aplastarlo, abollarlo, estirarlo, romperlo o inclinarlo, ¿no? La fuerza también determina, por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial
ya que requiere de los cuatro elementos y representa una cantidad física y se compone prácticamente de cuatro cosas, ¿no? De las tres características que tienen constantemente los vectores, habíamos dicho, y una adicional que vamos a analizar en un momento. La fuerza tiene módulo, es decir, una magnitud. Es un valor numérico y absoluto del mismo y lo trabajamos en un sistema de referencia. Expresa la cantidad que representa el mismo y se le asigna la unidad, por ejemplo, 80 newton. Y vamos a hablar de esa unidad y cómo sale y cómo se representa después. También la fuerza tiene dirección, es decir, hay una recta de acción que está en nuestros ejes de referencia X, Y, inclusive Z, que según el sistema de referencia posee una inclinación. E inclusive si es que estuviera sobre un plano horizontal, tiene una inclinación de 0 grados, ¿no? Y eso va a interferir y va a generar también que tal vez un cuerpo pueda transformarse o moverse. El sentido. El sentido, según el sistema de referencia, tendrá un signo positivo o negativo. El sentido de las flechas de un vector, habíamos dicho, son muy importantes porque denotan hacia dónde va la flecha. No es lo mismo que lance un cuerpo yo hacia arriba que lo deje caer hacia abajo. El sentido de las flechas generará un diferente movimiento, ¿no? Y el punto 4 que estamos tomando en cuenta es el origen, que es el punto de aplicación específicamente de esta fuerza. Esta fuerza no tendría finalidad si es que no existiera un punto de aplicación. Este punto de aplicación será fundamental por el hecho de que nosotros deberíamos generar un movimiento o evitar que se genere el mismo, pero debemos tener un punto de aplicación específico. Seguimos. Las fuerzas fundamentales que nosotros podemos determinar son cuatro. Vamos a hablar de algunas de ellas. La primera es la fuerza de atracción gravitatoria. ¿A qué nos referimos con esta fuerza de atracción gravitatoria? Nos referimos principalmente cuando existía prácticamente una condición de análisis de por qué caían las cosas, ¿no? Es un movimiento que se produce en dirección vertical y sentido hacia la superficie terrestre. Nosotros percibimos que caen hacia el suelo, pero en realidad se ven atraídas por una fuerza mucho más grande que está en el centro de la Tierra. Y este centro de la Tierra está constituido por metal, ¿no? Y esta fuerza que genera, esta fuerza de atracción, es tan grande que puede hacer caer cualquier objeto prácticamente. Y se define de acuerdo a la masa del cuerpo y también a la capacidad de atracción con este centro de gravedad. La fuerza de atracción gravitatoria, entonces, es producida por la gravedad de la Tierra, en este caso. Seguimos. La fuerza de atracción o repulsión electromagnética es otro tipo de fuerza que se refiere cuando principalmente observamos de una fuerza de atracción que hacemos cuando generamos un movimiento de ciertas partículas relacionadas con un cuerpo. Es decir, la fuerza de atracción eh, se produce cuando dos elementos diferentes conductores de electricidad y que están cargados de protones o electrones se ven atraídos de acuerdo a su condición estable. Observamos ahí en la foto, por ejemplo, un imán, ¿no? Un imán que tiene un polo positivo y negativo. Va a querer completar un círculo de condición eléctrica con una fuerza que ya está cargado, ¿no? Y lo va a transmitir atrayendo hacia un metal, en este caso el hierro, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? Estamos con la condición de las nubes. Volvemos a la misma condición eléctrica, ¿no? Decíamos que el centro de gravedad está constituido por un metal, que es hierro, ¿no? Y
La condición de las nubes, por ejemplo, cuando se produce una tormenta, es descargar y liberar esa energía. En electricidad nosotros identificamos este tipo de condiciones, contacto tierra, o sea, llevar esta energía a un punto de acción, como hablábamos de las cuatro condiciones, hacia una fuerza mayor, en este caso la fuerza del centro de gravedad. Y como es metálico, conduce electricidad y puede atraer otro tipo de fuerzas más pequeñas. O sea, la fuerza que genera un rayo, una nube muy cargada de electricidad, es muy pequeña en comparación al centro de gravedad de la Tierra. Ejemplos. La fuerza del agua al entrar en contacto con una toalla experimenta un cambio electromagnético, ya que las moléculas del agua están mojadas y la toalla está seca. Y los polos opuestos se atraen, a lo que se llama una fuerza de atracción. Nunca creíamos que podía ser eso posible, o que en un ejemplo tan claro, físico, podía aplicarse esta condición de electricidad. Bueno, paralelo a esto, las moléculas de las gotas de agua se descomponen por el hecho de que están en estado líquido también. Y sabemos que el agua conduce electricidad y se aferran a la toalla con tal fuerza que inverosímilmente, dice, sus cuerpos se funden. Es decir, percibo la toalla mojada, ¿no? Habíamos dicho que el agua es conductor de la electricidad y prácticamente una toalla pues está hecha de algodón, que es prácticamente orgánico, y se genera una atracción constante. En electricidad observamos esto constantemente cuando una persona se frota prácticamente el cabello con un peine y observamos una condición de fuerzas eléctricas. A ver, la tercera fuerza, por lo tanto, va a ser la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es la fuerza que es responsable de los fenómenos naturales, como la desintegración radioactiva. Sabemos que en el universo no estamos solos, no es solamente nuestro planeta, sino un conjunto de millones de planetas que se relacionan constantemente y, de acuerdo al universo expandido, reaccionan constantemente, ¿no? Entonces, la fuerza nuclear débil, habíamos dicho, es la responsable de los fenómenos naturales. Una fuerza débil siempre se va a ver atraída hacia una fuerza mucho más grande, mucho más potente. El Sol atrae a la Tierra y es capaz de hacer girar constantemente a la Tierra a través de esta fuerza nuclear, ¿no? La radioactividad que parte del núcleo y genera varios tipos de condiciones eléctricas y condiciones de energías propiamente a través de esta radioactividad, pues generan cambios constantes en estas fuerzas nucleares. Una fuerza 4 que vamos a también conocer es la fuerza nuclear fuerte, que sería el contrario de esta condición. La fuerza nuclear fuerte es la que obliga prácticamente a los núcleos atómicos a permanecer unidos. Sabemos en química que las condiciones fundamentales de los elementos químicos es una de ellas su configuración electrónica, ¿no? Los números atómicos determinan la cantidad de protones, electrones e inclusive neutrones de los cuerpos. Y estos generalmente, porque no en todos los casos, pero generalmente en un 95% son completamente fijos. Hay casos extremos que pueden cambiar en estos puntos de condiciones físicas tal vez extremas, pero esta estabilidad es gracias a la fuerza nuclear fuerte. Las condiciones estables de estos elementos químicos las dan gracias a estas formas de aplicaciones de las fuerzas nucleares.